que el mecánico es el que le da soporte y permite que se pueda hacer un enfoque, y el óptico es el que se encarga de que podamos hacer una ampliación de las imágenes. Sobre el sistema mecánico, es importante que, pues acá como están indicadas las partes, se tiene una base que sostiene el microscopio como tal y contiene la fuente de luz. Está un brazo que conecta la base con el tubo óptico, que es por donde podemos ver. La platina es donde podemos colocar la lámina, que tiene como un portaobjetos, y ahí también hay unas pinzas que te permiten sujetar o pues fijar como tal la lámina. Hay dos tornillos, uno que es macrométrico y el otro es micrométrico. Lo importante es que con el macro podemos hacer movimientos amplios y con el micro los movimientos finos para poder enfocar mejor la imagen. El revólver es el que sostiene los objetivos y permite que los podamos intercambiar. Y el tubo óptico es el que se encarga de conducir la luz desde el objetivo hasta el ocular, que es por donde nosotros entramos a ver las imágenes. La parte del sistema óptico, que pues es lo que nos permite hacer una magnificación de las imágenes, incluye el ocular, que es el lente por donde se puede observar, y pues este viene normalmente fijo con 10x, que es como el aumento que tiene la mayoría de los microscopios. Y también tenemos los objetivos. Los objetivos son los que vamos a poder mover con el revólver. Normalmente se tienen 2x, 4x, 10x, 20x, 40x y 100x, pero nosotros solemos ver en nuestro laboratorio de 4, 10, 40 y 100x. Tenemos también un condensador, que es el que enfoca que el haz de la luz pues lo podamos ver mejor enfocado y pues se pueda ver mejor la muestra. Tenemos el diafragma, que regula la cantidad de luz que pasa para que no veamos todo del todo blanco ni muy oscuro. Y tenemos la fuente de luz como tal, que suele ser la que ilumina y que suele ser LED. Es importante que pues, los objetivos pues, se pueden cambiar, pero que siempre vamos a tener un ocular con un aumento de 10x. Y en esta diapositiva es para que vean más o menos la diferencia entre estos tres aumentos, que es 4x, 10x y 40x. En este caso les puse una imagen histológica de estómago, que siento que es una imagen muy bonita. Entonces ven cómo se diferencia cada aumento. En 4x pues podemos ver el tejido, pero pues no podemos ver como a nivel celular tan bien. En 10x ya podemos ver un poquito mejor y en 40x podemos ver muchísimo mejor. Si hay algún tipo de inflamación o infiltración de algún otro tipo de células, este aumento nos va a permitir muy bien ver como ese tipo de respuestas. Ahora pasando al siguiente tema básico, son las técnicas de histoquímica. Gracias a estas técnicas, lo que son tejidos, células y sus estructuras, las podemos ver de una forma más clara debido a que cuando las tenemos en lámina, apenas las sacan, son casi transparentes. Entonces, la primera técnica es la de hematoxilina eosina, que es la técnica histopatológica más común y es de rutina, y en ella tenemos dos colorantes, que es la hematoxilina, que es lo que va a colorear de morado, y la eosina, que es lo que va a colorear lo rosado. La hematoxilina es un colorante básico, por lo tanto se va a unir a las estructuras ácidas como lo son los núcleos, el retículo endoplasmático y los ribosomas. Del otro lado, la eosina es un colorante ácido, entonces se va a unir a las estructuras básicas, como el citoplasma y las fibras de colágeno. La imagen que estamos viendo acá es un corte transversal de fibra de músculo esquelético y los como circulitos que podemos ver ahí son las fibras musculares. Los rosados es el citoplasma de cada célula y los núcleos, que son las tensiones moraditas que tenemos en la periferia, como se pueden dar cuenta, em, son indicativas de este tipo de músculo. También tenemos una infiltración de células que están fuera de los citoplasmas, que es una infiltración leucocitaria. Y esos puntos morados fuertes son los núcleos de estas células. La siguiente tinción es una tinción citopatológica de rutina, que es la tinción de Giemsa, que se utiliza en sangre. Esta nos sirve para la diferenciación de los componentes sanguíneos, pero se utiliza principalmente en el campo de la microbiología para distinguir si hay parásitos o bacterias en la sangre. De nuevo, los núcleos van a teñir de morado y lo que está en rosado van a ser citoplasma, fibras de colágeno, la membrana basal y algunos parásitos. Entonces, lo que estamos viendo en esta imagen es un parásito que se llama Trypanosoma cruzi,
que es el que causa la enfermedad de Chagas, y lo que tenemos alrededor son los eritrocitos. ¿Cómo sabemos que son eritrocitos? Primero, porque podemos alcanzar a ver esa forma bicóncava, y segundo, porque están teñidos de un color como rosado pálido. Y esto se debe a que como los eritrocitos transportan la hemoglobina es una proteína básica. Y una parte de los colorantes en la tinción de Giemsa es eosina, azul de metileno y otras coloraciones ácidas. Por lo tanto, se van a unir a esta proteína básica y les va a dar este color rosado. La siguiente tinción también es una tinción que se utiliza en sangre, que es la tinción de Wright, y esta especialmente se utiliza para identificar y diferenciar los tipos de células sanguíneas. Esto quiere decir que vamos a diferenciar glóbulos rojos, glóbulos blancos, y dentro de los glóbulos blancos vamos a diferenciar entre los distintos tipos. Es decir, podemos saber si estamos viendo neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos, etc. Esto nos permite hacer un diagnóstico de enfermedades hematológicas como la leucemia, hacer exámenes de médula ósea para ver la proliferación y la maduración de las células sanguíneas, y también se pueden detectar parásitos sanguíneos. En morado estamos viendo los núcleos, y dentro de los glóbulos blancos los núcleos son clave para identificar qué tipo de glóbulo blanco es. Aquí estamos viendo que las células que están ahí tienen núcleos lobulados, lo cual nos indica que estamos viendo neutrófilos. Y lo que está rosado dentro de esa misma célula va a ser el citoplasma. Alrededor de estos neutrófilos estamos viendo otras eritrocitos porque estamos viendo una muestra de sangre. En la siguiente muestra, en la siguiente técnica de tinción, estamos viendo el tricrómico de Mason, que esta es una tinción especial, esto quiere decir que no se hace de rutina, y se utiliza para visualizar y diferenciar el tejido conectivo de las fibras musculares y las fibras elásticas. Esto nos permite detectar la fibrosis, que es básicamente acumulación de colágeno. Entonces, lo que se tiña de azul o verde va a ser el colágeno, lo que sea como rosado o violeta son las fibras musculares y el citoplasma de las células, y lo que es como azul oscuro, café, son los núcleos de las células. En esta imagen estamos viendo un corpúsculo renal en el cual esas fibras azules nos indican cicatrización, por lo tanto este riñón tiene un poco de falla renal. En la siguiente tinción tenemos la coloración de paz, que esta coloración actúa tiñendo cadenas de azúcares. Entonces, por eso podemos detectar hongos como la aspergilosis, porque Aspergillus en su estructura tiene muchos carbohidratos, parásitos, enfermedades por almacenamiento de glucógeno y enfermedades específicas como deficiencia de alfa-1 antitripsina. Lo que nos va a indicar esas moléculas de cadenas de azúcares es lo que se tiña del rosado intenso, como lo son glicosaminoglicanos neutros, mucopolisacáridos, carbohidratos y glucógeno. Aquí también estamos viendo otro corpúsculo renal y vemos que el círculo de afuera es la membrana basal. Esta se está tiñendo porque es rica en mucopolisacáridos. Y por dentro también vemos el rosado intenso, que son las células mesanquiales, que también están compuestas por muchos carbohidratos y mucopolisacáridos, y por eso el rosado intenso. En la siguiente tinción, que son las últimas dos, está el oil red y el rojo sudán, que son técnicas especiales para teñir lípidos. Los lípidos usualmente se tiñen en congelados, en secciones congeladas, porque en parafina se suelen perder. Entonces, oil red va a teñir los lípidos de rojo y el rojo sudán los va a teñir de naranja. Las muestras que estamos viendo acá es de un hígado, y como pueden ver en el oil red está lleno de lípidos, y en el rojo sudán, que son lo que se ve naranjita, también son lípidos, nos indica que estamos viendo estatosis hepática o un hígado graso. Bueno, ahora para hablarles un poco de epitelio, como en grandes rasgos es un complejo de organizaciones celulares que están especializadas y se encargan de recubrir las cavidades y cubrir las superficies que tenemos en el cuerpo. Entonces, es importante que estas células siempre tienen una polaridad, tienen un polo apical y un polo basal.
Normalmente las estructuras importantes son estructuras muy importantes para la integridad y la función de, pues, de las diferentes células del cuerpo. Y en cuanto a su estructura, tenemos una membrana basal, una lámina semipermeable sobre la que descansan como tal las células y las interdigitaciones. Y es importante también que tienen unas uniones celulares, que pues de eso les voy a hablar ahorita. Es muy importante que pues tiene múltiples funciones. Es una primera línea de defensa, es una barrera selectiva y pues como les comenté recubre las superficies. Tienen unas características de protección, secreción, filtración y recepción sensorial. Tiene una alta capacidad de regeneración y pues se deriva de las tres capas germinales. Entonces tenemos el ectodermo, mesodermo y endodermo. Normalmente el ectodermo, un ejemplo es que sale la epidermis, del mesodermo el revestimiento del tracto gastrointestinal y del endodermo el revestimiento de las cavidades corporales. Normalmente es muy importante entender que el epitelio de superficie no posee vasos sanguíneos, es decir, es avascular. Los nutrientes y el oxígeno que recibe son del tejido conectivo adyacente, que pues en la imagen pueden ver que está debajo. Ahora, en la siguiente diapositiva, les muestro un poco sobre la clasificación. Entonces es importante que normalmente se establece dependiendo del número de capas que tengan, la forma de las células y las características. Entonces tenemos simple, estratificado y pseudoestratificado. El epitelio simple consta de una sola capa. Normalmente se encuentra cuando ocurre la absorción, secreción y filtración. El epitelio estratificado está compuesto por dos o más capas. Se encuentra normalmente en áreas de alta absorción, como lo son la piel y la mucosa de la boca. El epitelio pseudoestratificado, en este caso todas las células están unidas a la membrana basal, pero no todas estas células se extienden hasta la superficie libre como tal. Entonces es importante tener en cuenta que los núcleos, al estar en niveles diferentes, dan al epitelio como un aspecto estratificado y pues de ahí viene su nombre. En la foto del lado pueden entender un poquito más la parte estratificada, no va como en línea ni está muy organizado, sino es bastante diferente. Ahora, según las formas, tenemos células escamosas, cúbicas, columnares y transicionales. Entonces, las escamosas son más delgadas o aplanadas. Las cúbicas tienen un ancho y grosor que es similar entre ellas. Normalmente se asemejan a un cubo y por eso el nombre. Las columnares son más altas que anchas, como una columna. Y las transicionales, pues ahí se puede ver cómo hay una transición de células. Entonces, estas se pueden ver, por ejemplo, cuando un órgano como la vejiga está relajada y ahí pues las células parecen cúbicas. Pero cuando se distiende, estas células suelen aplanarse. Entonces, por eso pues son bastante peculiares. Y pues también es importante las características, si son queratinizadas, ciliadas o pues tienen células de Golgi. En la imagen, pues ahí pueden observar bien la diferencia entre estos diferentes pues epitelios para que entiendan cómo es un transicional, un pseudoestratificado columnar por las formas y ya. En la siguiente imagen les muestro cómo histológicamente cómo se verían el epitelio plano simple, el cúbico simple y el pseudoestratificado columnar. Entonces, básicamente en el plano simple se ve que es una capa muy delgada, las células son muy aplanadas, están un poco más separadas una de la otra. En el cúbico simple, literalmente están organizados en una franja, o sea, pues una sola franja y parecen cubos, uno pegado dentro del otro, pegado al otro. Y el pseudoestratificado columnar, pues pueden ver como que los núcleos no están al mismo nivel, están un poquito más desorganizados, pero las más externas están más como organizadas de manera columnar. En esta les muestro dos ejemplos del epitelio plano simple. Entonces, en una es el endotelio y mesotelio. En este caso, pues en el endotelio es para pues, nuestros vasos. Ahí se puede ver exactamente igual como el tipo de epitelio. Está bastante delgado, están más separados. Y en el mesotelio, en este caso es una imagen de la unión entre el ovario y el oviducto. Y es exactamente lo mismo. Realmente se ve una capa muy delgada y están separados entre estos. En estas son dos ejemplos para el epitelio cúbico simple. Entonces tenemos la capa externa del ovario. Pueden observar cómo
es simple y pues están unidas y parecen como cubitos. Y la segunda imagen, la de abajo, es de los ductos pancreáticos. Entonces, básicamente están cubiertos de este epitelio cúbico simple. En el epitelio pseudoestratificado columnar les puse una foto de la laringe, específicamente de las cuerdas vocales falsas. Entonces ahí pueden ver que no los núcleos no están al mismo nivel, se ve un poquito más desordenado, pero pues igual se ve como una estructura más columnar. Y una foto de la parte luminal de la tráquea, donde también en este caso se ven un poquito como de microvellosidades al final, pero pues ahí se puede ver como literalmente se ven, como el ejemplo que les ponía arriba y como la imagen. Ahora, es muy importante hablar sobre las uniones intercelulares. Em, Básicamente, en la imagen siento que o sea, se los ponen de una manera más sencilla, pero es importante entender que estas uniones son esenciales para como el mecanismo de cada célula. Entonces, la adhesión de las células se ve facilitada por las caderinas, que son las moléculas de adhesión que dependen del calcio. Es importante que en el extremo apical las estructuras rodean el área, entonces es como una banda alrededor de la célula como tal. Tenemos unas uniones estrechas que son llamadas también sonulae occludens, que tienen crestas estrechas que evitan que el flujo pasivo de sustancias entren como tal a la célula. Y las uniones adherentes, que se llaman sonulae adherens, ayudan a estabilizar estas dos uniones y mantienen unidas a las células. Tenemos también a los desmosomas, que se llaman mácula adherens y uniones tipo hendidura, y son estructuras unidas a filamentos intermedios intercelulares que ayudan a que, pues, a que actúe como tal a la sonulae adherens. Y también tenemos que las uniones tipo hendidura permiten que haya un flujo óptimo de las moléculas. En cuanto a las uniones semidesmosomas, estas básicamente se encargan de que anclan las células epiteliales a la lámina basal, entonces evitan que, pues a la membrana basal, evitan que pues se salgan, sí, como que siempre estén ahí unidas. Tenemos también unas interdigitaciones que son importantes, que son pliegues de la membrana celular que aumentan su área de superficie y esto ayuda mucho para el transporte de agua o iones. Y las uniones GAPS, pues son como lo que conocemos, son proteínas transmembrana que pues son las que se encargan de formar los canales para que haya una comunicación y pase pues esa comunicación eléctrica en la cara lateral como tal.
Denos un momento que Isabel, quien es la que está compartiendo la pantalla, no había podido abrir el micrófono, entonces ya vuelve a compartir y abre el micrófono para que puedan escuchar su parte. Ya está todo. Chicos, qué pena, no sé, mi computador como que no le servía el micrófono, pero ya. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, Isabel. Sí, Isabel, Perfecto. ya. Bueno, qué pena de verdad, listo. Entonces, el tejido conectivo es uno de los 4 tejidos fundamentales de la histología, junto con el tejido muscular y el tejido epitelial que Tatiana les acaba de explicar. Y antes de adentrarnos como a sus características específicas, hay que tener en cuenta sus funciones. Entonces, el tejido conectivo nos va a brindar un soporte estructural, nos va a proveer un espacio de intercambio metabólico, ya vamos a ver por qué, nos va a dar un sostén mecánico, va a proveer elasticidad, va a dar estabilización celular y tiene una gran diversidad funcional porque como al tener diferentes componentes puede llevar a cabo diversas funciones. Entonces, a mí siempre me gusta tener como un poquito de mapas mentales para ubicarnos, porque, bueno, el tejido conectivo tiende a ser un poco extenso, pero vamos a tratar de hacerlo lo más puntual posible. Entonces, en cuanto a los componentes del tejido conectivo, este está compuesto por células y por membrana extracelular. Las células se van a dividir en células residentes y en células transitorias, ya vamos a ver cada una de ellas. Y la membrana extracelular se va a dividir en fibras y en sustancia fundamental. Empezando con la membrana extracelular, esta tiene 3 tipos de fibras: las fibras colágenas, las reticulares y las elásticas. Iniciando con las colágenas, estas son en su mayoría colágeno tipo 1. Ya en la siguiente slide les voy a explicar un poquito más de los diferentes tipos de colágeno, pero por ahora tener en mente de que las colágenas son en su mayoría colágeno tipo 1. Estas forman fibrillas de 20 a 90 nanómetros y fibras grandes. En cuanto a las funciones, se ven aciófilas en hematoxilina y eosina, como podemos ver en la primera imagen como que le sigue en esa fila de fibras colágenas.
Se ven azules en tinción con Mallory, como se ve en la imagen que le sigue. Esa es una placa de un embrión donde se está formando hasta ahorita como las fibras de colágeno. Entonces, como están señaladas por la flecha negra, se ven un poquito verdosas, azules. Esas son las fibras de colágeno. Y bueno, no les tengo una imagen en Sirius Red, pero ahí se verían rojas. Como ya lo dijimos, estas van a dar gran resistencia a fuerzas tensionales y van a proveer estructura mecánica. Por su función, podemos pensar en que se van a encontrar en tendones, en la cápsula de los órganos y en la dermis. Siguiendo con las fibras reticulares, estas son más que todo de colágeno tipo 3, también llamado reticulina, y son muy delgadas, de 0.5 a 2 micrómetros. Estas forman una red delicada sí, como una red delicada, no forman haces, por eso les pongo como la imagen como de esta red como para atrapar mariposas, pero también a mí se me asemejan mucho como esas redes que ponen como en las fincas, como para, que son como de metal, que son, sí, o sea, que son como una especie de red también, si les ayuda a acordarse. Y se ven negras cuando son teñidas con sales de plata y son paz positivas. A la derecha podemos ver las imágenes de cómo se verían como en sales de plata y la segunda imagen, como la que está al ladito, es de un hígado. Si ven que parece como una especie de red, o sea, se ve igualito a la imagen que les puse de la red de mariposas. Y ellos van a dar un soporte estructural para células móviles o delicadas. Por eso, como son un poco más de sostén, se van a encontrar en órganos linfoides, en el hígado, como es la imagen que les puse, en la médula ósea o en glándulas endocrinas. Ya las últimas fibras son las fibras elásticas, que estas, a diferencia de las últimas dos, no están compuestas en su mayoría por colágeno, sino por dos componentes que son elastina y microfibrillas de fibrilina. Estas son mucho más delgadas que las colágenas y forman fibras individuales o láminas. Estas no se tiñen bien con hematoxilina y eosina, por lo que requieren de tinciones especiales, como lo son la orceína, que es como la última imagen, como la de la esquina inferior, que se ven marroncitas, esa, y la fulcinaldehído, que es la que está arriba, que las tiñe de un púrpura súper intenso. Y en la imagen de la izquierda son esas que se ven en púrpura, como esas fibras súper delgaditas, esas son las fibras elásticas. Y bueno, como su nombre lo dice, van a brindar elasticidad, permiten el estiramiento y el retorno a forma original, que es la distensibilidad. Entonces yo cuando pienso en fibras elásticas, yo pienso como en partes del cuerpo que se me tienen que estirar, como lo son los pulmones cuando respiramos, la piel, los vasos sanguíneos como las arterias y los ligamentos elásticos como el ligamento amarillo de la columna. Entonces aquí podemos ver los tipos de colágeno que les mencionaba. En sí hay como 28 tipos de colágenos, pero si hablamos de todos se nos dan como las 10 de la noche. Entonces les traigo los 6 más comunes o sí, como los 6 que están en mayor proporción en el tejido conectivo. En el caso del tipo 1, este corresponde al 90% de tipo de colágenos y es la parte orgánica del hueso. Entonces, su ubicación va a ser como pues piel, hueso, dientes, tendón, como ligamentos, todo lo que requiera como una regeneración tisular como continua y una resistencia a la tensión. El tipo 2 es el principal componente del cartílago. Bueno, antes de seguir, cabe destacar que el hueso y el cartílago son dos tipos de tejido conectivo especializado que vamos a tocar como por encimita ahorita, pero pues sí, para tenerlo presente. Y el tipo 2, pues se encarga de la reparación del cartílago y brinda resistencia a la compresión intermitente. Por eso se ubica en el cartílago hialino y en el elástico, en la notocorda y en los discos intervertebrales. El tipo 3 es el principal componente de las fibras reticulares, como vimos hace un segundo, y brinda soporte, como ya lo mencionamos también. La ubicación es el músculo liso, los vasos sanguíneos, los órganos, como útero, hígado, vasos, similar a la ubicación de las fibras reticulares. El tipo 4 es el componente mayor de la membrana basal, que sirve como barrera de filtración y favorece a la adhesión celular. Entonces se va a ubicar, bueno, en la lámina basal de los epitelios,
en los glomérulos renales y en la cápsula del cristalino. El tipo 5, bueno, el tipo 1 y el tipo 4 tienen como ubicaciones muy específicas, ya el tipo 5 y tipo 6 están relacionados con el colágeno tipo 1, entonces sus ubicaciones son un poquito más difusas. El tipo 5 va a modelar las propiedades biomecánicas de las fibrillas del colágeno tipo 1 y aparte se asocia con las fibras reticulares. Entonces las ubicaciones son como un mix entre el tipo 1 y tipo 2. Y el colágeno tipo 6 es especial porque fija el condrocito a la matriz cartilaginosa. El condrocito es la célula madura del cartílago y por eso pues está presente en la matriz como pericelular, como alrededor de los condrocitos en el cartílago. Y en las siguientes imágenes podemos ver como los ejemplos de los 3 tipos de cartílago que les mencioné. Entonces, el fibrocartílago está compuesto por colágeno tipo 1 y tipo 2. Y es el componente más, sí, o sea, como que el fibrocartílago es como el 90% del hueso. Y tenemos el cartílago hialino y el cartílago elástico, que están compuestos por colágeno tipo 2. Por eso sí ven que como no se ve, o sea, a diferencia del fibrocartílago, no se ven como esas fibras gruesecitas, tan densas, tan compactas, sino que se ven un poquito más laxas, sumado al hecho de que están los condrocitos, que son característicos del cartílago. Entonces, así como tenemos fibras, necesitamos como de una sustancia fundamental, le llaman los libros, para mantener pues, las fibras como tal y como relacionarse con el resto de células. Entonces, esta está compuesta por 3 componentes principales, los glucosaminoglucanos, los proteoglucanos y las glucoproteínas. Iniciando con los glucosaminoglucanos, estos son polisacáridos lineales que van a traer agua porque tienen una carga negativa. Entonces su función va a ser amortiguadora y lubricante. Les traigo el ejemplo del ácido hialurónico porque pues hay bastantes como glucosaminoglucanos, pero el ácido hialurónico es una excepción de ellos y es como el más conocido, entonces por eso lo traigo a colación. En la imagen de la derecha, que está como en un circulito, ahí los glucosaminoglucanos vendrían siendo como solo esas tiritas como libres, ¿sí? Y ya los proteoglucanos son los glucosaminoglucanos unidos a una proteína central. Pero ¿qué pasa con el ácido hialurónico? O sea, ya dije que el ácido hialurónico es un glucosaminoglucano, pero este es la excepción de que este no va a formar proteoglucanos. Este se va a unir a otros proteoglucanos. Entonces, por eso en la imagen de la derecha, el hialurano es el mismo ácido hialurónico, como que es una tira larguita, y a este se le van a unir otros proteoglucanos, que a mí me gusta pensarlo como un limpiapipas. Entonces, no sé si han visto como eso que hacen manualidades, como para hacer florecitas, o así como que en las papelerías los venden, que son como un metal en el centro y está rodeado como por fibritas como de lanita, que son suavecitas. Entonces, en este caso, el metal del centro es la proteína central y los pelitos de los lados son los glucosaminoglucanos. Y finalmente las glucoproteínas, que son proteínas con múltiples sitios de unión que interactúan con las integrinas, el colágeno, los glucosaminoglucanos y los proteoglucanos. Básicamente son las que van a interactuar o sea, van a generar esta interacción célula-membrana extracelular y van a dar una organización a la matriz. Entonces a la derecha podemos ver en morado cómo pues la integrina atraviesa la membrana celular y va como a dar 2 proyecciones como de fibronectina, que ahí vemos cómo está interactuando con los proteoglucanos y los glucosaminoglucanos. Y bueno, así como tenemos una sustancia fundamental, unas fibras, necesitamos unas células que habiten como alrededor, ¿cierto? Entonces tenemos células residentes y células transitorias. En cuanto a las células residentes, son 4 principales, siendo las más importantes los fibroblastos. Los fibroblastos en los libros los van a leer como un núcleo fusiforme en forma de uso, que eso a mí al inicio me confundía muchísimo. Entonces a mí me gusta pensarlo como un pancito alargado, por eso les puse como ese croissant, ¿sí? Que se veía muy parecido. Pero lo importante es acordarse que en las tinciones se ven como gorditas en el centro y con
como unas proyecciones más delgaditas al final, por eso pues les dicen que es como en forma de uso, pero para ubicarnos un poquito más. Digo que son las más importantes del tejido conectivo porque son las que componen su mayoría. Ellas van a sintetizar colágeno, elastina, los glucosaminoglucanos, los proteoglucanos y las glucoproteínas adhesivas que ya mencioné. Tienen una nomenclatura específica que cuando están activos se les denomina fibroblastos y cuando están inactivos se denominan fibrocitos. En la primera imagen de la derecha, los fibrocitos están como señalados con las flechas y los fibroblastos son como esa grande que está en la mitad. ¿Sí ven como la diferencia que los fibrocitos se ven un poquito más, como más delgaditos, más aplastaditos? Entonces ahí también es una como diferencia al verlos bajo el microscopio. La siguiente célula son los adipocitos, que son la imagen que le sigue a los fibroblastos, que se ven como manchas de grasa. A mí me gusta pensarlo así. Entonces son una célula grande, redonda, que se ve como un borde porque su citoplasma es claro, porque como almacenan lípidos y el lípido no se tiñe, crea como este artefacto blanco que las hace ver como huecas, pero en realidad ahí están llenas de lípido. Y su núcleo está en la periferia, entonces está como en una esquinita ahí como espichadito. Luego están los macrófagos, que eso ya es un poco más de respuesta inmune, pero tener presente que se van a encargar de la fagocitosis, de la secreción de proteínas importantes para llamar a otras células, de hacer algo que se llama la presentación antigénica, y en tinción se van a ver como unas células con un núcleo arriñonado o irregular. En la imagen, como la tercera imagen, o pues la segunda de bajito, se ve como un núcleo así que parece como un riñoncito, eso sería el macrófago. Y las células madre mesenquimatosas, que son similares a los fibroblastos, porque, bueno, de las células madre mesenquimatosas como que salen el resto de células, entonces por eso es un poquito difícil diferenciarlas, pero es la imagen, como la última, la que no hemos mencionado. Si ven que se parecen mucho como a los fibrocitos, como las células con esas proyecciones alargadas, y bueno, esas están presentes siempre en el tejido conectivo en caso de que necesite como restaurar como algún tipo de célula. Y Y bueno, siguiendo con las células transitorias, estas, bueno, hay un montón de células que de seguro pues ya han escuchado, que son los linfocitos, plasmocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, mastocitos, mejor dicho, toda la línea de leucocitos y granulocitos. Entonces, estas células transitorias no siempre van a estar en el tejido conectivo, sino que van a llegar cuando sean necesarias, digamos en un proceso inmunológico o en un proceso inflamatorio. Cada una tiene, como para diferenciarlas es un poquito, al inicio es un poco abstracto, pero aquí les traigo como las características más específicas que permiten diferenciarlas. Entonces, los linfocitos van a parecer como esta mancha pues morada, o sea, son como más núcleo que citoplasma, entonces son lisitas, se ve como un círculo casi que perfecto. Los plasmocitos en los libros van a leer que es como como un núcleo excéntrico con heterocromatina dentro de carro, pero eso se ve cuando tienen como mucho aumento y usualmente pues como en las placas, como vamos a ver ahorita, no se alcanza a ver tan bien la heterocromatina, pero se ven como si tuvieran barriguita. Ahorita les muestro mejor. Los neutrófilos tienen el núcleo, o sea, tienen varios núcleos o bilobulado, como les mencionaba María al inicio. Los eosinófilos, esos se diferencian porque se ven más rosaditos, más acidófilos en el citoplasma. Y los basófilos son como, o sea, tienen muchos como manchitas, como basófilas. Y los monocitos son parecidos a los macrófagos porque hay que tener en cuenta que los monocitos son los precursores de los macrófagos. Entonces los monocitos son los circulantes y cuando llegan a los tejidos se denominan macrófagos, como para ilustrar las células de Kupffer del hígado o la microglia del sistema nervioso. Esos son ejemplos de macrófagos residentes. Y los mastocitos que se van a encargar de todo lo que es la alergia o también hipersensibilidad tipo 1,
que es la imagen como de la tercera imagen, o sea, la que está abajo de los plasmocitos que tienen las flechitas. Esos son los mastocitos que están llenos de gránulos basófilos porque ellos son los que van a liberar como histamina y un montón de cosas para atacar como pues como que dan la respuesta alérgica. Y en la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de una respuesta inflamatoria por amebiasis y donde podemos ver las células de las que les acabo de hablar. Entonces, como pues las encerré en negro y las que tienen P vendrían siendo los plasmocitos y ven como ahí como está la especie de barriguita que les decía, como con un citoplasma más clarito. Tenemos unos eosinófilos en la esquina de la izquierda superior, tenemos incluso macrófagos en la parte de abajo y en esa pues mancha grande que como esa área grande que delimité, podemos ver una cantidad de neutrófilos y también si ven que como los linfocitos en muchos lugares, bueno, pues eso tiene, o sea, como que eso tiene sentido porque al ser una respuesta inflamatoria, el sistema inmune como que está atacando, entonces por eso hay tantos linfocitos también. Y ya sabiendo los componentes del tejido conectivo de manera rápida, vamos a dar su clasificación. Este se clasifica en tejido embrionario, que se divide en mesénquima y tejido conjuntivo mucoso, y el adulto que se divide en laxo y denso, y el denso se divide en regular e irregular. Yendo paso por paso, el embrionario tiene el mesénquima y el tejido conectivo mucoso. El mesénquima es la primera imagen, como la de arriba que podemos ver, que ya habíamos hablado de que son células parecidas a los fibroblastos, con forma fusiforme, en forma de uso, con citoplasma escaso y las dos prolongaciones como al final de la célula. También tiene núcleos grandes, eucromáticos y nucleolos prominentes que indican alta actividad sintética porque al ser tejido embrionario pues tiene que tener una alta actividad para más adelante diferenciarse en el tipo de célula que tenga que diferenciarse. Es importante mencionar que el mesénquima deriva de la placa de la capa del mesodermo embrionario y que todos los tejidos conectivos se originan del mesénquima. Y también pues tiene tejido conectivo mucoso, que vendría siendo como la sustancia fundamental embrionaria, que es importante no confundirla con la mucosa, solo que como en los libros van a encontrar como tejido conectivo mucoso, porque es una matriz muy rica en ácido hialurónico, lo que le da como esa textura gelatinosa que parece moquito, pero pues no es mucosa. Entonces, acordarse de eso. Y a diferencia de la sustancia fundamental, tiene incluso menos componentes celulares y menos fibras de colágeno, menos fibras de todo, y su función va a ser proteger contra la presión. Un ejemplo muy característico de su ubicación es la gelatina de Wharton, que a la derecha les tengo como un corte transversal de un cordón umbilical, donde se ve la gelatina de Wharton rodeando las dos arterias y la vena del cordón umbilical, que pues es básicamente las está protegiendo. Y en cuanto al tejido conectivo adulto, empezando con el laxo, es laxo, yo me imagino como alguien relajado, ¿sí? Alguien como tranquilo, entonces van a tener fibras distribuidas al azar, todo está un poquito desorganizado, hay mucha sustancia fundamental y es el que va a sostener la microvasculatura, los nervios y las células de defensa. Un ejemplo es la lámina propia debajo del revestimiento epitelial del tracto digestivo, pero también les tengo el ejemplo de la dermis. Entonces, esta como especie de frase, como quote, tenemos que tenerla siempre en nuestra cabeza de que siempre que hay tejido epitelial, hay al menos una capa de tejido conjuntivo laxo debajo de él, que es como el que le va a dar el soporte, es como el que me va a mantener el tejido epitelial. Entonces, en la imagen de la dermis tenemos el epitelio arriba, que es el que se ve como más moradito, y tenemos la dermis papilar, que es otro nombre como para el tejido conjuntivo laxo de la dermis.
Y bueno, en las otras dos imágenes también podemos ver como estas fibras desorganizadas y con pocas fibras. Y ya la última parte de la clasificación es el tejido adulto denso, pues conjuntivo denso, que se divide en regular e irregular. El regular hace referencia a que está ordenado, a que todo tiene como, o sea, que hay pocos fibroblastos, que están alineados con el colágeno, que hay muchas fibras, que está casi completamente lleno, así como bien compacto, y va a proveer conexiones fuertes dentro del sistema musculoesquelético. Entonces, al ser, o sea, como regular, al estar tan ordenado, tan compacto, va a tener una alta resistencia a la fuerza. Por eso podemos pensar que lo vamos a encontrar en ligamentos, como en la imagen de arriba, tendones, aponeurosis o en el estroma corneal. Y ya el denso irregular eh, es como el laxo, pero como más denso, ¿sí? O sea, es irregular, no tiene un orden específico, tiene poca sustancia fundamental, tiene pocas células, en su mayoría es colágeno, o sea, hay fibras de colágeno dispuestas aleatoriamente, y este va a proteger y sostener los órganos y resiste desgarros. Sus ubicaciones son las dermis de la piel, las cápsulas de órganos y la capa submucosa del tracto digestivo. En la segunda imagen, como de arriba, es un ejemplo de la túnica albuginea del testículo masculino, que representa cómo pues este tejido denso y regular forma como esta cápsula que rodea los órganos. Ahora pasamos al tema de mecanismos de adaptación celular. Estos mecanismos son cambios que experimentan las células cuando están expuestas a estímulos fisiológicos o patológicos que hace que para las células sea más fácil sobrevivir en entornos adversos. Entonces, comenzando con el primer mecanismo, es la atrofia celular. La atrofia es una reducción del tamaño de un órgano o de un tejido que es secundario a la reducción del número y el tamaño de las células. Tenemos ejemplos fisiológicos, que es, por ejemplo, que algunas estructuras embrionarias, como el notocordio o el conducto tirogloso, experimentan atrofia en el desarrollo fetal. Y el ejemplo patológico, que es el que estamos viendo en las imágenes, es atrofia muscular por denervación. ¿Qué pasa? Que los músculos, para para que funcione su metabolismo, tienen que estar inervados. Y si hay un daño nervioso que afecta a estas fibras, va a haber atrofia muscular. Entonces, en la imagen de arriba estamos viendo un corte transversal de fibras musculares, en donde vemos las fibras de tamaños similares. Pero en la imagen de abajo vemos como la mayoría de las fibras tienen un tamaño mucho más reducido, que sería por la atrofia. El siguiente mecanismo es la hipertrofia. La atrofia había sido disminución del tamaño y del número celular. La hipertrofia es aumento del tamaño de las células, solamente del tamaño. Y esto conlleva a un aumento del órgano en total. Este aumento se debe a que hay un mayor número de componentes estructurales de las células, como son los organelos y las proteínas estructurales. El ejemplo fisiológico es el agrandamiento del útero, por ejemplo, durante el embarazo, que son las imágenes que estamos viendo aquí, que en la imagen de más arriba estamos viendo células musculares lisas de un útero, por decirlo así, normal, que no está en etapa de embarazo. Pero en la imagen de abajo estamos viendo en el mismo aumento esas células musculares que están mucho más grandes porque ese es un útero grávido o un útero en embarazo. El ejemplo patológico de la hipertrofia sería una miocardiopatía hipertrófica debido a hipertensión arterial. El siguiente mecanismo es hiperplasia. La hiperplasia es un aumento en el número de las células. Hipertrofia era tamaño, hiperplasia va a ser número. Y esto también conlleva a un aumento de la masa y del tamaño de los órganos. Dentro de la hiperplasia fisiológica la podemos dividir en dos tipos. La primera es la hiperplasia hormonal, que es que debido a estímulos hormonales vamos a tener un aumento de las células. Por ejemplo,
cuando hay proliferación del epitelio glandular de la mama durante el embarazo, que también son las imágenes que tenemos acá, que en la imagen de arriba vemos el ducto y eso que parece como ramitas de un arbolito van a ser los alvéolos de donde se va a producir la leche materna. Que si vemos en la imagen de abajo, están mucho más, hay muchas más glándulas y se ven como más arbolitos, por decirlo así. Y el otro tipo de hiperplasia fisiológica es la hiperplasia compensadora, que es cuando hay una lesión o resección de un tejido. Por ejemplo, cuando se hace donación hepática, que em, se extirpa un lóbulo del hígado, esa parte luego se regenera. Y del lado patológico tenemos la hiperplasia endometrial, que es también que debido al estímulo hormonal comienza a haber un aumento de las glándulas endometriales. Es importante resaltar que aquí es el estímulo es el que causa el aumento de las células, sin embargo aquí no hay ninguna codificación genética anormal. Simplemente si cesa el estímulo, cesa la hiperplasia. El siguiente mecanismo es la metaplasia. La metaplasia es un cambio reversible en la cual una célula diferenciada, una célula madura, se sustituye por otro tipo de célula madura que no debería estar ahí. Un ejemplo fisiológico es la ectopía cervical, que es básicamente cuando en el cérvix las células columnares del endocérvix comienzan a ser más prominentes y comienzan a invadir una parte del exocérvix que tiene epitelio escamoso. Y el ejemplo patológico, el más común, es la metaplasia escamosa de los bronquios debido al tabaquismo, que es el ejemplo que estamos viendo acá, que si ven que a la izquierda tenemos epitelio cilíndrico y a medida que vamos yendo hacia la derecha comenzamos a ver la metaplasia, que sería el epitelio escamoso estratificado. Aquí hay hay un redireccionamiento de las genes de las células, que es diferente a la hiperplasia, que si cesábamos el estímulo, pues dejaban de haber células. Aquí por la metaplasia es que las células se están codificando diferente, pero también si cesa el estímulo, se puede revertir el cambio, perdón. Y ya pasando a la displasia, este es el crecimiento desordenado del epitelio que se caracteriza porque hay un aumento de las figuras mitóticas, que lo podemos ver en los círculos, y estas figuras mitóticas también son anormales. Usualmente la mitosis debería ser más cercana a la membrana basal, que es como la línea que podemos ver a toda la derecha de la imagen que tenemos ahí, pero las figuras metódicas que están señaladas en los círculos están mucho más lejos. También tenemos un pleomorfismo celular y nuclear. Esto quiere decir que las células tienen tamaños y formas diferentes. Tenemos aumento de la relación núcleo-citoplasma, que es que pues el núcleo es mucho más grande en comparación con el citoplasma. Tenemos hipercromatismo nuclear porque tenemos cromatina muy condensada, entonces vemos núcleos muy oscuros, muy morados, y en general tenemos una arquitectura desorganizada. Esto quiere decir que no podemos ver, por decirlo así, las capas del epitelio, no podemos ver dónde está la primera capa, dónde está la segunda capa. Si se dan cuenta en esa imagen, todo está muy desordenado. Y pues este es un ejemplo que es patológico, que es de displasia de la cavidad oral, y usualmente la displasia es el paso anterior a que se desarrolle un cáncer. Sin embargo, no toda displasia se va a convertir en cáncer. Bueno, y ya llegando al final de nuestra presentación, a lo largo de toda la charla, como que les hemos presentado diferentes ejemplos del sistema respiratorio, pero vamos a ver un poquito más parte por parte. Antes de nada, hay que recordar que el sistema respiratorio va a permitir el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono entre la sangre y el ambiente externo. Entonces, esto se va a dividir desde un punto de vista anatómico y un punto de vista funcional. En el punto de vista anatómico tenemos la vía respiratoria superior y la vía respiratoria inferior, como podemos ver en la imagen. Y desde el punto de vista funcional, la porción conductora va a representar todo lo que son las cavidades nasales, la faringe, la laringe, la tráquea,
los bronquios, bronquiolos y bronquiolos terminales, y terminando con la porción respiratoria, que son los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y alveolos, pero ya vamos a ver mejor cada uno de ellos. Entonces, ya vimos los tipos de epitelio, pero como ahora vamos a hablar de un sistema más especializado, hay que recalcar de que el epitelio tiene que tener una que otra cosita de más para poder cumplir con sus funciones. Entonces, casi que todo el tracto respiratorio va a tener epitelio respiratorio, que es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Y este epitelio va a descansar sobre una membrana basal bastante gruesa y contiene 5 tipos de células principales que podemos ver en la derecha. Va a tener células cilíndricas ciliadas, que son las más abundantes, y van a tener los cilios en su superficie apical y son las encargadas del movimiento del moco hacia la faringe. Esas son las que se ven en la imagen de la izquierda con la letra C. También tenemos las células caliciformes o también llamadas células goblet, que van a tener un núcleo basal y un dominio apical lleno de gránulos con glucoproteínas mucinas. Entonces, estas se van a encargar de secretar el moco que va a atrapar las partículas inhaladas, que son las que se ven en la letra, con la letra G en la izquierda. También van a tener células en cepillo, que son poquitas, que son pocas, y que van a tener una superficie apical con microvellosidades cortas, y van a tener receptores quimiosensoriales, que es importante no confundirlas con las que les voy a mencionar como en la siguiente diapositiva, porque si bien son receptores quimiosensoriales, no se encargan del sentido del olfato y tienen sinapsis con terminaciones nerviosas aferentes. Y también tienen células basales, que son células madre y progenitoras que son mitóticamente activas y van a dar origen a los demás tipos de células del epitelio. Entonces, si ven que en la imagen de la izquierda, la membrana basal es esa que se ve como en azul, que se ve bien gruesita. Arriba están las células basales y ya arriba va a estar pues como las células Goblet y las células cilíndricas ciliadas. También hay otro tipo de epitelio. Así como hay epitelio respiratorio, hay epitelio olfatorio, porque en el sistema respiratorio está el sentido del olfato. Este va a tener también 3 tipos de células, que son las neuronas olfatorias o neuronas bipolares, que, bueno, en la imagen de la izquierda, como la que sí es un corte histológico, son con las létricas O, N, y estas van a tener núcleos en hilera media del epitelio. Y en su extremo apical van a emerger cilios largos con receptores para moléculas odorantes. Para darles un poquito de contexto de fisiología, estas neuronas olfatorias van a pasar por la lámina cribosa del hueso etmoides, que ahorita les voy a mostrar mejor, pero sin embargo arriba, como en ese diagrama se ve como el hueso etmoides y la lámina cribosa, pero ahorita les voy a mostrar mejor. Y ellas van a llevar esos potenciales de acción por el nervio olfatorio y que llegan al bulbo olfatorio y así básicamente es como sentimos, bueno, todos los olores. La del segundo tipo de células son las células de sostén, que son cilíndricas con base estrecha y un ápice ancho, y también tienen microvellosidades y complejos de unión apical. Estas, como son células de sostén, van a regular el microambiente, pero sus funciones como que no han sido bien descritas hasta el momento. Solo se sabe que regulan, como que tienen un papel en regular el microambiente del epitelio olfatorio. Y el tercer tipo de células son las células basales, que son similares a las del epitelio respiratorio, que son pequeñas, esféricas y se encuentran cerca de la lámina basal, que van a secretar el fluido acuoso con bueno, la lisozima, el IgA y proteínas transportadoras de odorantes. Entonces ellas van a encargarse de mantener el moco donde se disuelven las moléculas que estamos pues oliendo. Y ya, pues esto puede parecer un poco ladrilludo, pero para resumírselos un poco, la vía respiratoria superior, la laringe y la tráquea tienen epitelios muy similares, o sea, les había dicho que el epitelio respiratorio está casi que en toda la vía respiratoria, pero hay como una excepción, que son las áreas superiores de las cavidades nasales, que es donde va a encontrar el epitelio olfatorio.
De resto, sí ven que son como epitelios muy parecidos, entonces los vestíbulos van a tener escamoso estratificado porque van a tener un soporte de cartílago hialino, las cavidades nasales, ya dije que respiratorio, la nasofaringe y orofaringe respiratorio y un escamoso estratificado, la laringe es respiratorio y escamoso estratificado también, y la tráquea es epitelio respiratorio. Y bueno, ahí tienen como otras características, pero en este momento nos vamos a centrar como en el epitelio y el soporte, que es lo que hemos venido hablando. Y aquí les tengo como unas imágenes para ubicarnos un poquito anatómicamente en dónde se encuentran los tipos de epitelio. Entonces, iniciando por las cavidades nasales, ahí les presento un corte coronal, ¿sí? Para donde se ven como todos los senos paranasales y las cavidades nasales. Y de esa imagen quiero que se lleven como la ubicación del epitelio olfatorio y el epitelio respiratorio. Entonces el epitelio olfatorio se va a encontrar en la parte superior. Si ven que como bien arribita hay una parte que se ve súper rosada. Eso es el hueso etmoides. Entonces ahí se va a encontrar la lámina cribosa. Y esas como especie de bolsitas, o sí, parecen como glándulas, pero no como esas cavidades que se forman, esas dos, son las cavidades nasales superiores y ellas están como, tienen el epitelio olfatorio, que es como la imagen de la derecha arriba, qué pena no poderles señalar directamente, pero ahí se encuentra el epitelio olfatorio. En el resto de la cavidad nasal, lo que son los cornetes, los adenoides, hay epitelio respiratorio. Y ahí me quiero centrar en el tabique nasal, que se encuentra justo en la mitad, que se ve perfecto, se ve súper bonito. Y eso está compuesto por cartílago hialino. Y en la imagen como que se ve más moradita de ese lado, es como un zoom del tabique nasal con cartílago hialino rodeado por el epitelio respiratorio del que ya hablamos. Siguiendo con la laringe, esta, pues ya vimos como su tipo de epitelio. Y bueno, ahí están como unos reparos un poco anatómicos que no voy a ahondar mucho en ellos, pero saber que la laringe parece como una cruz, ¿sí? Y tiene epitelio estratificado plano que se puede ver ahí como en el bordecito. Y la tráquea, algo característico de la tráquea es que ella va a aparecer, o sea, tiene cartílago que le da esa forma de C. Entonces, bueno, ahí también les tengo como los reparos anatómicos, pero en lo del epitelio tenemos que RE sería la imagen más de la derecha. RE es el epitelio respiratorio, que ya sabemos que es el epitelio cilíndrico, pseudoestratificado ciliado, que es el que recubre internamente la tráquea. LP es la lámina propia, que es el tejido conectivo justo debajo del epitelio, como ya vimos en la parte de tejido conectivo. Y G serían las glándulas seromucosas que están localizadas en la lámina propia y en la submucosa que van a secretar moco y los componentes serosos que humidifican y protegen el epitelio. La C, perdón, es el cartílago hialino que forma los anillos de C, como se ve en la izquierda, y son los que brindan soporte estructural manteniendo la tráquea abierta. Y la última letra, que es la letra P, es el pericondrio, que es una capa de tejido conectivo denso que rodea el cartílago hialino. Este contiene vasos sanguíneos y participa en la nutrición y reparación del cartílago. Siguiendo con la vía respiratoria inferior, esta sigue como con el mismo patrón de epitelio respiratorio, hasta que llegamos a los bronquiolos, como al inicio de la porción respiratoria, de la que les mencioné al inicio. Van a aparecer un nuevo tipo de células que son las células club exocrinas, que ya como en 2 slides más adelante se las voy a mostrar bien, pero tenemos que los bronquiolos terminales, los bronquiolos respiratorios tienen un epitelio cúbico simple, ciliado a cilíndrico con las células club, que ya les dije que les voy a mostrar mejor, y los conductos y sacos alveolares tienen epitelio cúbico simple entre muchos alveolos, y los alveolos tienen epitelio con células, pues neumocitos tipo 1 y el neumocito tipo 2, que son los que se encargan de producir el surfactante, que es el que previene el colapso de los alveolos durante la inspiración y la expiración.
Y aquí tengo como, esta imagen me gustó mucho, la encontré y es como esa correlación de la ubicación y el corte histológico, entonces podemos ver la tráquea, ya vimos que pues, los cartílagos en forma de C, luego el bronquio intrapulmonar, que son los mismos bronquios que parecen, a mí me parece que parecen como una bacteria, y pues eso que se ve moradito es puro epitelio respiratorio. Y ya los bronquiolos, si ven que el epitelio cambia, se ve como más cúbico, y por ahí están como las células CLO, pero ahorita les hacemos zoom. Igual con el bronquiolo terminal y los bronquiolos respiratorios, pero si ven que los bronquiolos respiratorios tienen como algo rodeándolos, bueno, esos son como los alveolos. Y ya los alveolos a mí se me asemejan mucho como los, como, sí, como los adipocitos, solo que en el borde son muchas células como con epitelio así de células alveolares. Y ya son las células CLOP que les mencionaba. Tengo un ejemplo de un corte de un bronquiolo terminal para correlacionar como todo lo del epitelio, el tejido y la ubicación anatómica. Entonces, en la imagen de la izquierda podemos ver un bronquiolo terminal que la letra E es la mucosa con el epitelio cúbico, no ciliado o cilíndrico, pues ahí se ve como, sí, como las formas cúbicas o cilíndricas, no se alcanza a diferenciar muy bien. Y está rodeado por una o dos capas de músculo liso, porque recordemos que, bueno, en nuestro aparato respiratorio necesitamos como músculo liso, como los bronquiolos, básicamente como para la respiración, para que se expanda y se vuelvan a cerrar los bronquiolos. Y el músculo se encuentra inmerso en tejido conectivo, que son la letra CT, y alrededor, con la letra A, se encuentran los alveolos, como en el tejido pulmonar circundante. Y las células CLOP son las que se encuentran a la derecha. Ellas son células cúbicas, como podemos ver, tienen como una especie de cúpula apical, o sea, que se ven como, no sé, como si fuera, como, sí, como en formita de C, como sombreritos prominentes y están llenas de gránulos que ahí se pueden ver de manera muy clara y muy bonita. Y sus funciones son secretar componentes del surfactante. Bueno, aquí pensemos como en dónde están ubicadas, entonces de ahí podemos asociar un poco sus funciones. Entonces van a reducir la tensión superficial, previenen el colapso de los bronquiolos, también sirven como protección porque detoxifican las sustancias inhaladas, tienen un papel en la defensa inmunológica al secretar el componente secretor para IgA, que en inmuno lo ven como de manera más detallada, pero también producen lisocimas y enzimas antimicrobianas. Básicamente son como las células que le proveen como la protección a los bronquiolos, desde los bronquiolos para abajo, hasta los conductos, hasta los bronquiolos respiratorios. Y eso fue todo, chicos. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario.